Vamos a seguir explicando un poco la norma a medida que vienen todos los compañeros y después vamos a hacer el taller de los aspectos de los impactos que habíamos conversado la semana pasada, ¿ya? Ya, entonces, recapitulando el requisito 7.2, ¿no? Que nos hablaba de lo que era la competencia. ¿Se acuerdan qué tres rasgos importantes enmarcaban lo que era la competencia de una persona? ¿Cómo saben ustedes que una persona es competente? Conocimientos, experiencia y habilidad. ¿Sí? La combinación de estas tres características significa que una persona va a ser competente para el puesto de trabajo. Entonces, lo que nos pide la norma es buscar aquellas personas que sean competentes para el sistema de gestión ambiental. Dice, la organización debe determinar la competencia de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Donde la empresa puede demostrar o puede determinar las competencias que necesita una persona. Donde lo habíamos visto en la clase pasada, en el manual de funciones, ¿no? Porque eso es un documento que le pertenece a la empresa, donde va a definir los rasgos, las características que necesita una persona. El CV ya es cuando empieza el proceso de reclutamiento para ver si el currículum corresponde a lo que yo necesito en mi manual de funciones. ¿Sí? Eso ya es en el proceso de reclutamiento. Entonces, tienen que tener la competencia para los trabajos que están bajo control de la organización y que afecten al desempeño ambiental. Es decir, que tenga conocimientos en algún aspecto relacionado al medio ambiente, ¿no? Entonces, dentro del manual de funciones deberá decir conocimientos de la norma ISO 14001, algún curso de medio ambiente, disposición de residuos sólidos, algo concerniente que me ayude a mejorar el desempeño o a controlar el desempeño del sistema de gestión ambiental. Y además, cumplir con los requisitos legales. Entonces, que sea lo que sea comprometida y que tenga la capacidad de cumplir todo lo que la ley me exige dentro de la organización. Porque los requisitos legales no van dirigidos al área legal, no van dirigidos a un gerente, va dirigido al proceso. El proceso tiene que cumplir los estándares que dice el requisito legal. Por ende, ¿quién es el que trabaja para el proceso? La persona, el operario, ¿no? la que está encargada del área, la que está encargada del proceso. Entonces, esa persona tiene que tener la capacidad de cumplir los requisitos legales, ¿verdad? Otro, asegurarse que estas personas sean competentes en base a su educación, formación y experiencia, lo que habíamos dicho, ¿no? Y adicionalmente lo que es habilidades. ¿Por qué ya no existe habilidades? Porque antes la versión anterior de la norma le decía habilidades, expresamente le decía habilidades. Ahora lo han retirado, porque es difícil demostrar la habilidad de una persona en una evidencia. Entonces, cuando antes hacían auditorías y decían, por ejemplo, habilidad, proactivo, ¿cómo me demuestras la proactividad? En un papel es difícil de demostrar que una persona sea proactiva. Eso es en el mismo desempeño y podría ser en la evaluación del desempeño de una persona. Pero, por ejemplo, otra habilidad que sea asociable. ¿Dónde puedes poner en un documento que una persona, la evidencia que esa persona sea asociable? Difícil de demostrar. Por eso es que la nueva versión ha retirado la parte de habilidades y se ha quedado con educación, formación y experiencia. ¿Listo? Otro, determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Quiere decir que si dentro de mis actividades yo hago trabajos, por ejemplo, en una planta que hace demasiado polvo, yo tengo que tener algún conocimiento de cómo hacer o tratar este aspecto ambiental que yo estoy generando. Entonces, por ahí debo tener algún curso que me ayude, algún conocimiento que me ayude
a controlar este aspecto ambiental que está identificado. Y así como en cada puesto de trabajo habrá diferentes aspectos ambientales y la persona tiene que tener la formación para adecuarse o controlar estos aspectos ambientales relacionados a sus actividades. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Entonces me dice, en caso yo no tenga la habilidad, no tenga el conocimiento por la educación, dice, tengo que tomar acciones para adquirir esa competencia que yo necesito para mis aspectos ambientales que he identificado en mis actividades. Dice, la organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Entonces, ¿cómo la empresa puede demostrar el cumplimiento de este requisito? También lo dijimos en la clase pasada. En los legajos de personal. En una empresa tienen procedimientos dentro del área de recursos humanos, ¿no? Y para que una persona pueda ser incorporada para una empresa, te piden ciertos requisitos, ¿no? Tráeme tu CV, y el CV, como indiqué en la clase pasada, si dice ingeniero industrial, tiene que tener el certificado o el título de ingeniero industrial. Si dice curso de AutoCAD avanzado, tengo que tener el certificado de este curso que yo he llevado. Si el procedimiento me exige que tenga antecedentes penales y policiales, tengo que tener en el legajo personal estos documentos. Entonces, los legajos es la evidencia que generalmente una empresa tiene para demostrar el cumplimiento de este requisito. ¿Listo? .3. Toma de conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental. Entonces, toda persona que trabaje en una organización que está postulando a tener un certificado medioambiental debe de conocer, entender la política del sistema de gestión ambiental. ¿No? Como les indiqué también anteriormente, no es necesario conocer la política de memoria. Hay que entenderla y en base a lo que entendamos, explicamos en el momento de que si queremos demostrar el cumplimiento de la política. Pero como indica esta parte de la norma, le da una primera importancia principal a lo que es la política porque era el alma de un sistema de gestión, ¿verdad? Adicionalmente dice asegurarse de los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados o asociados con su trabajo. Entonces tienen que saber, tienen que primero identificar qué aspectos y qué impactos tienen sus actividades y ser conscientes de cómo esto afecta al medio ambiente para poder después controlarlos. Porque si no me interesa qué aspectos yo puedo generar, obviamente que mis actividades o mi proceso lo voy a llevar de la forma como uno lo vea por conveniente. Pero la norma te exige que tienen que tomar conciencia de eso, o sea, hacer suyo su proceso y velar por él, que el sistema de gestión ambiental y que el medio ambiente no se vea afectado. Pues tiene que ser consciente de sus aspectos y principalmente de los impactos. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental. En una parte de la auditoría, cuando les indican, les preguntan, muy aparte de si conoces o no conoces la política del sistema de gestión ambiental, te dicen cómo tus trabajos, o cómo tu desempeño, tus actividades, tu labor, ayudan al cumplimiento del sistema de gestión ambiental. Esa suele ser una pregunta de auditoría que le dicen a cualquier trabajador. Por ejemplo, si nuestra compañera trabaja en logística, ¿no? Nos dice, señorita, ¿y cómo usted contribuye en logística a cumplir el desempeño de gestión ambiental? Y ella podrá decir, yo evalúo al momento de la recepción de materiales, veo que el embalaje, si son materiales reciclables, lo dispongo, ¿no? Para hacer la segregación de todos mis residuos sólidos, y adicionalmente nosotros contratamos una EPS, o sea, ya le está contando cómo ella contribuye. O también, ¿no? Yo como compras me aseguro que mi proveedor que estoy contratando esté certificado para realizar mis actividades.
O sea, ella con sus propias actividades demuestra justamente que ella toma conciencia o apoya al desempeño del sistema de gestión ambiental. Esa es una pregunta que sí les hacen en una auditoría de gestión. Otro, las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la regulación. O sea, que si yo sé que no voy a cumplir, tengo que ser consciente de cuáles van a ser mis consecuencias. Por A o B, yo como parte, y generalmente esto pasa en el área de operaciones. Operaciones solo se concentra en sacar el producto o realizar el servicio. Entonces, y es una frase común que dicen los gerentes, ¿no? Si es que no produzco, ustedes no comen. Eso es lo que dicen operaciones. No le importa si es que cómo se lleva un sistema de gestión ambiental o de calidad u otra cosa. Ellos solo se dedican a producir. Pero no se implican al momento de tener conciencia de sus aspectos impactos. Entonces, si yo sé que no voy a cumplir, tengo que ser consciente de qué multas me pueden caer, ¿no? Tengo que saber las consecuencias que pueden perjudicar a mi sistema de gestión ambiental, ¿sí? Obviamente, cualquier requisito legal incumplido va a una mora, a una multa, a una sanción, al cierre de una planta. Entonces, por eso te dice, en caso no satisfagas el sistema de gestión ambiental, tienes que tomar en cuenta las implicaciones que va a tomar, ¿sí? Entonces, un documento que nosotros usábamos justamente para tomar que las personas tomen conciencia del sistema de gestión ambiental, nosotros elaborábamos un programa de sensibilización, ¿no? Donde poníamos los temas que queríamos tocar, qué contenidos, a quién va dirigido y el periodo, cuándo lo voy a realizar. Entonces aquí yo lo que poníamos eran los aspectos que yo quería sensibilizar, ¿sí? Como por ejemplo la política, los objetivos, procesos, planes de acción, control de documentos, o sea, para que sepan cuáles son sus procedimientos dentro de su área, qué es una auditoría y cómo se trata una auditoría o las posibles no conformidades que se detectan, y las comunicaciones y la mejora de procesos que hay dentro de una organización. Para el cumplimiento de esta norma, adicionalmente podríamos, ya controla, mira, aquí tenemos controles ambientales, o sea, ya está incluido una sensibilización en lo que es los aspectos ambientales y bueno, aparte del tema de seguridad, ¿sí? Entonces, dentro de los controles ambientales, que es un aspecto, que es un impacto, control de los impactos, respuestas de emergencias, que posteriormente es un requisito de la norma que lo vamos a ver, y el cumplimiento legal, ¿sí? Entonces podría ser una herramienta justamente para demostrar el cumplimiento de lo que nos pide este requisito, ¿sí? Que las personas tomen conciencia, uno, de la política, de los impactos y aspectos, de la eficacia y el desempeño del sistema de gestión y las posibles implicaciones del no cumplimiento del sistema de gestión ambiental. ¿Listo? 7.4. Comunicación. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertenecientes al sistema de gestión ambiental. ¿Y estas qué deben incluir? Estas comunicaciones. ¿Qué aspectos se va a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿A quién le voy a comunicar? ¿A qué procesos? ¿A qué áreas voy a ir a comunicar lo que yo necesito demostrar en el sistema de gestión ambiental? ¿Y cómo lo voy a comunicar? En base a charlas, procedimientos, periódico mural, gigantografías, página web, etc. ¿Ya? Cuando se establecen sus procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. O sea, si alguna ley me exige qué debo comunicar como organización, lo debo tener presente. En este caso, la ley ambiental te exige que debes comunicar los aspectos y los impactos, los aspectos ambientales significativos y sus posibles impactos.
¿ya? Y asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y que sea fiable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo como empresa, si comunico cosas que no son reales dentro de mi proceso, ya estoy incumpliendo, hasta podría ser un tema legal, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un aspecto ambiental significativo de emisión de gases, ¿no? Y yo sé que dentro de mis operaciones es incontrolable, es algo que es perjudicial y que está con unos estándares altos, porque es significativo. Pero si yo esto lo comunico a las partes interesadas como si no fuera significativo, ya estoy incumpliendo, ¿sí? Entonces tiene que decirte que sea coherente con lo generado dentro del sistema de gestión ambiental y que sea fiable, o sea, que sea real, que sea confiable de lo que yo he generado como organización y lo que yo estoy comunicando. La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental, ¿sí? Dice, la organización debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones según corresponde. Entonces ya me está exigiendo la norma que estas comunicaciones tienen que estar documentadas, ¿sí? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿A quién voy a comunicar? ¿Y cómo lo voy a comunicar? 742, comunicación interna. La organización debe comunicar internamente la información pertinente al sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión, según corresponda. ¿Qué me dice? Que yo tengo que identificar qué temas yo voy a comunicar dentro de la organización, a qué áreas y a qué niveles. ¿Qué niveles? Pues son gerentes, jefaturas, supervisores, auxiliares, etc. Entonces yo tengo que determinar cuál es la información relevante para cada nivel, ¿no? No voy a comunicar mis aspectos ambientales significativos y sus controles a un operario, porque quizás no va a saber cómo desarrollar o cómo gestionar que este aspecto ambiental significativo se controle. Sin embargo, lo voy a comunicar a una jefatura o a una gerencia para que ésta tome las acciones o tome las decisiones gerenciales para poder controlar este sistema de gestión ambiental. ¿Qué ganaría yo comunicándole al operario si él no puede decidir qué se va a hacer o no tiene los recursos o no sabe qué recursos dispone la organización? Entonces se tiene que definir quién es el responsable y a qué niveles yo voy a comunicar esta información, ¿sí? Asimismo, debe asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua. Básicamente lo mismo, ¿no? Saber a quién voy a comunicar, a qué niveles van a ser los estratégicos para que estas personas tomen las medidas para mejorar el sistema de gestión ambiental, ¿no? Y como sabemos, un sistema de gestión ambiental siempre tiene que orientarse a la mejora continua, ¿sí? Comunicación externa. La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental. Entonces también la norma ya te dice que debes comunicar ciertos aspectos a tus partes interesadas externas, ¿no? Según se establezcan los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y sus requisitos. Eso quiere decir que si una norma legal te obliga a comunicar tus aspectos ambientales, tienes que hacerlo, ¿sí? Igual la norma soporta eso. ¿Listo? Un documento que nosotros manejábamos para demostrar el cumplimiento del requisito era un plan de comunicación en el que ya se está diciendo, ¿no? ¿Qué se va a comunicar? ¿No? La norma te dice el primer aspecto, ¿qué comunicar? ¿Cuándo vamos a comunicar? Es la frecuencia. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿A quién voy a comunicar? Los responsables o a qué áreas, quiénes son los encargados de comunicar, ¿sí? ¿Y bajo qué medio o cómo voy a comunicar? Y aquí está el medio. ¿Listo? Esta es una herramienta, cómo
cómo nosotros lo adecuamos para satisfacer justamente el cumplimiento de estos requisitos. Por ejemplo, ¿qué aspecto voy a comunicar? La política. En este caso es una política integrada de gestión y le incluye un tema ambiental. ¿Cómo voy a comunicarlo? ¿Bajo qué medios? Yo lo voy a hacer mediante capacitaciones constantes o charlas que sean de diversas áreas. Voy a publicar en gigantografías en toda la empresa para que todos lo puedan leer. Cuadros A2, ¿no? Son cuadros para colgar en la pared. Intranet dentro de la empresa y una distribución de documentación interna. Y entregas de cartilla que antes les dábamos para su billetero, para que tenga bolsillo, para que tenga fácil acceso. ¿Cómo voy a comunicar? Si es que yo utilizo capacitaciones o charlas, yo ya tengo un programa de capacitación o sensibilización, que es el que les mostré hace un momento, ¿no? Si, ¿cuándo voy a publicar las gigantografías de la política? Cuando ya existe una actualización de la política, ¿no? ¿Y quién va a ser el responsable de la comunicación? En este caso, el administrador del sistema de gestión. Entonces, este documento nos servía para poder comunicar ciertos aspectos referentes al sistema de gestión que se está tomando en consideración. Y aquí ya está el tema de los aspectos ambientales significativos. ¿Cómo lo comunico externamente y cómo lo comunico internamente? Que es lo que nos exigía la norma, ¿no? Externamente, dice Supermix, no comunica de manera programada sus aspectos ambientales. Al respecto, en caso de una parte interesada lo solicite, se podrá evaluar la entrega de información. Ellos mismos lo establecen. ¿Qué va a comunicar? ¿Cómo va a comunicar sus aspectos ambientales significativos? Internamente, todos los colaboradores tenían acceso a internet. Entonces ellos ya conocían qué aspectos ambientales significativos podrían tener. ¿Bajo qué frecuencia? Externamente no aplica porque aquí ya mismo lo indica, ¿no? Cuando la parte interesada lo solicite. Si es internamente, cada vez que se actualiza esa matriz de aspectos que ya vamos a trabajar dentro del momento. ¿Quién es el responsable de la comunicación? El área de medio ambiente, ¿no? Entonces esto es como les indico, es una herramienta que se usa para demostrar el cumplimiento de este requisito. ¿Alguna duda hasta este requisito? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ese procedimiento de quién, cómo y también comunicar, eso ya es una evidencia, ¿no? Si el auditor viene y te pide un registro de repente de a qué persona le has entregado, ¿es necesario o solo con ese procedimiento? O sea, por ejemplo, si hablamos de la política, dice, ¿cómo voy a yo comunicar la política? Mediante capacitaciones. Ya, tú estás declarando que lo estás comunicando bajo estas capacitaciones. Muéstrame tu evidencia o tu lista de asistencia personal a esta capacitación. Entonces te van a pedir un documento adicional, que ya es la evidencia. Aquí yo solo estoy diciendo cómo lo voy a comunicar, pero esa comunicación va a tener evidencias que vienen detrás. ¿Sí? En este caso, si son publicaciones gigantografías, no te lo va a preguntar, él mismo lo va a ver que está publicado en gigantografías. Pues va a ver que está cumpliendo con ese programa. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Vamos a terminar el 7.5 y hacemos taller que habíamos dado en la clase pasada. ¿Listo? 7.5, información documentada. El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional. ¿Qué quiere decir? Todo lo que la norma diga se debe conservar información documentada sobre el requisito que se está tratando, es este primer requisito. ¿Sí? Por eso es que he puesto en cada diapositiva cuando la norma exige que se conserve información documentada. Y la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficiencia del sistema de gestión ambiental. Entonces, la norma, como les indiqué anteriormente, no te exige procedimientos, no te exige instructivos, no te exige planes, nada, ¿no? Pero como empresa hemos determinado que sí voy a implementar un procedimiento, que se va a implementar un plan de comunicación, etcétera, etcétera. Esto viene al segundo requisito.
porque la norma no me lo exige, pero la empresa lo considera necesario para demostrar el desempeño del sistema de gestión ambiental. ¿Sí? 752, creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. Entonces está diciendo que el documento tenga una identificación, que es el código de documento, que tenga una descripción de qué se trata el documento, ¿sí? Que incluya, por ejemplo, el título de qué trata el documento, cuándo se ha generado el documento actualizado, el autor y el número de referencia, que es podría ser la versión o puede ser el número que le corresponde a ese documento, que no debe repetirse en otros, ¿no? El formato, por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos y el medio que soporta este formato. Puede ser digital, puede ser físico, puede ser un papel, puede estar en un CD, puede estar en internet, etc. Y la revisión y la aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. O sea, yo como empresa determino quién es el responsable de la revisión y de la aprobación de mi documentación, de mis documentos dentro de la empresa, de información documentada. ¿Listo? Control de la información documentada. 753. La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. O sea, que esta información, esta documentación que yo he generado dentro de la empresa, tengo que saber dónde lo voy a comunicar, que esté disponible a esas partes interesadas internas de la organización que me lo exige. Si es que yo pongo aspectos ambientales para compras, el área de compras tiene que tener acceso a esta información. Si no tengo computadoras o si no cuento con internet, lo publicaré de manera física en un file dentro de su área, pero tiene que estar accesible a esas personas. Si yo le pregunto a un operario, a un trabajador del área de compras, oye, ¿cuáles son los aspectos ambientales significativos? Él de por sí en su memoria quizás no lo sabe, pero puede recurrir a esta información documentada que tiene que tener acceso. Entonces puede leerlo y en base a eso podría decir qué controles está teniendo para este aspecto. ¿Sí? Porque no todo se lo va a grabar, dependiendo del nivel de trabajador que sea, ¿no? Generalmente los operarios no están ligados mucho a la documentación, entonces por eso es necesario a veces que tengan acceso a su información, ya sea en papel o de manera digital. Y sea idónea para su uso, o sea, que la documentación que le corresponde tiene que estar a su mano, ¿no? Si él trabaja en compras y no tiene acceso a compras y tiene acceso a recursos humanos, ¿de qué sirve que esta información tenga acceso a recursos humanos? ¿No? Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, de uso inadecuado o pérdida de integridad. O sea, hay que asegurarse de que los documentos del sistema de gestión se puedan conservar en el tiempo y pueda evitar su pérdida o deterioro. Entonces, si yo tengo la información del sistema de gestión de manera física, tiene que estar guardada en un ambiente que sea el adecuado para almacenarlo, bajo 7 llaves, porque esta documentación es la que está firmada por los usuarios o los que han aprobado el documento. Si toda persona tendría acceso a esta información, a la original, se puede perder, se puede extraviar, se puede romper, se puede deteriorar y caería en un incumplimiento de este requisito. Adicionalmente, para evitar incendios o que pueda haber este tipo de contingencias, podría ser que lo guarden en un servidor, que todas las empresas tienen servidores para guardar la información que es relevante de sus empresas, ¿no? Entonces, ahí viene mucho. Aquí generalmente controlan al área de sistema de gestión y al área de sistemas, para ver cómo sistemas almacena o asegura que esta información no se va a perder y su modo de recuperación. ¿Sí?
Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades que corresponden. Distribución, acceso, recuperación y uso. Justamente lo que hablábamos, recuperación, ¿no? Cuando en caso se deteriore o haya un incendio o se pierda información de manera digital, tengo que tener un procedimiento cómo voy a recuperar esa información, dónde lo voy a distribuir, quiénes van a tener acceso y cómo van a usar estos documentos. El almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Entonces, ¿dónde yo almaceno mi documentación? De manera física, digital, y cómo voy a preservar lo que estábamos hablando. Y si es legible o no. Basta que un documento no sea legible, también te declara una no conformidad. ¿Sí? Por eso, a veces el tonel está muy bajo, es muy baja la impresión, entonces no tienen acceso. ¿Qué otra vez podría, lo que casi nos sucede como empresa? Nosotros guardábamos en micas todos los documentos impresos. Con el tiempo, el tonel del papel se adhiere a la mica. Entonces, la mica ya se ensucia. ¿Qué es lo que hacíamos? Solo reemplazábamos el documento. Sin embargo, la impresión, con lo que se había ensuciado la mica, no permitía la legibilidad. Entonces, ahí también te podrían declarar una no conformidad, porque se tiene que tener acceso a la legibilidad. ¿Sí? Control de los cambios. Se tiene que tener un control de todos los cambios que ha surgido, está sufriendo mi documento en el tiempo, de acuerdo a las versiones que se está generando el documento. ¿Listo? Cuando yo cambio de una versión 1 a una versión 2, ¿qué es lo que hacen varias empresas? Al final de todo procedimiento tienen un apartado que dice control de cambios. Entonces ahí indica, en el punto 4 se realizó el cambio o se eliminó la frase tal y se reemplazó por tal. ¿Sí? Entonces, todos los cambios que ha sufrido el documento se ponen en este apartado. Se ha agregado tal punto, se ha agregado el punto 4 del flujograma 3 del proceso 2, o sea, ya habían involucrándose más en el documento y todos estos cambios tienen que estar identificados. Como empresa nosotros teníamos otro control de documentos que ahorita les voy a mostrar cómo nosotros controlábamos los documentos. Y la conservación y la disposición. Conservación básicamente es lo mismo como yo guardo mis documentos, y esta disposición es, varios caen al momento de una auditoría para demostrar la disposición. ¿Qué es lo que te exige la norma? Una vez que ya no necesites los documentos, ¿cómo vas a eliminarlos? Yo, por ejemplo, dentro de la empresa teníamos un documento que era un periodo de conservación de registros, que me decía, cada vez estos registros yo los voy a almacenar 2 o 3 años según lo que sean correspondientes o lo que determine la propia área, y cómo yo voy a disponer de estos registros. Entonces, mi disposición dentro de nuestro procedimiento decía que una vez que yo identifique que el tiempo pasó, yo le comunico a mi jefatura y él me tiene que aprobar la eliminación de estos documentos. Y la eliminación puede ser borrar digitalmente estos documentos, incinerar los procedimientos, documentos, porque tienen las firmas de las jefaturas o de la gerencia, o simplemente romperlos y ponerlo como a disposición de residuos sólidos. Eso tiene que estar identificado dentro de su procedimiento. Y varias empresas no le toman importancia a esa sola palabrita. Y ahí incluyen una no conformidad, porque no están determinando su metodología para la disposición de tu información documentada. Dice, la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental se debe determinar según sea apropiado y controlado. ¿Qué quiere decir? Que toda documentación externa a mi sistema de gestión ambiental y a la organización también la debo de controlar. Por ejemplo, si yo soy del área de mantenimiento, tengo un montón de maquinarias que tengo que tener acceso porque tengo que hacerle reparación, ¿no? Y todas estas maquinarias tienen de por sí un apartado dentro de su manual que tiene para la disposición de sus residuos, generalmente. O si yo realizo una compra y tengo las hojas MSDS,
Dentro de estas hojas MSDS te indica los aspectos para sus aspectos ambientales o qué consideraciones ambientales debe tener para cada material que yo pongo. Esto no es mi información, no es mi documento como empresa, pero está entrando como información externa. Entonces yo tengo que controlar esta documentación. La forma de cómo lo controlan es propia de cada empresa. Dentro de la organización donde yo elaboraba, le poníamos un código, identificábamos con un código especial, el nombre del documento y su versión. Entonces, en una auditoría también era un documento para poder ser auditado. Entonces, todos estos manuales de operación, manuales de maquinaria, hojas MSDS, también son parte de la documentación externa que involucra el sistema de gestión ambiental. ¿Listo? La documentación puede incluir desde manuales, procedimientos, planes, instrucciones, tablas, especificaciones, registros y otros documentos que pueda generar, ¿no? Nosotros establecíamos una jerarquía de la documentación. ¿Cómo era nuestra jerarquía? De por sí, lo más importante del sistema de gestión ambiental era la política y los objetivos. En base a estos dos se desplegaba un manual que antes la norma ISO 9001, en su versión 2008, te exigía un manual de calidad. Las otras normas no lo exigían, pero se aprovechaban de este manual para poder demostrar su cumplimiento. Ahora la nueva versión ya no exige el manual. Sin embargo, la empresa dijo que esto era una buena herramienta, como un resumen para demostrar el cumplimiento de tu sistema de gestión. Del manual se desprendieron los procedimientos, que ya son los procedimientos que controlan todas las operaciones. Después de los procedimientos teníamos las instrucciones, planes y tablas, que eran más detallados, ¿sí? Dentro de una organización. Un instructivo o una instrucción es algo ya netamente para determinados procesos o determinadas actividades. Las especificaciones son parámetros a cumplir dentro de los instructivos y los registros, obviamente, que son para demostrar la conformidad de los requisitos. Entonces nosotros aprovechábamos una herramienta de lo que era el Word, que justamente es el control de cambios, ¿sí? Y ahí decíamos, ¿no? ¿Quién era el responsable del cambio y cuándo se generaba cambios? Entonces nosotros determinábamos los cambios mediante esta herramienta. Nosotros no teníamos un apartado al final del documento que decía control de cambios. Sin embargo, aprovechamos esta herramienta que te decía qué cambios han habido, si ha habido cambios en el formato, si se ha incluido o no se ha incluido algo adicional del documento. Adicionalmente marcábamos el documento con negrita y entre comillas para decir este es el nuevo cambio que ha sufrido el documento. Entonces, al final la empresa determina cómo demostrar el control de sus cambios. ¿Listo? ¿Qué más nos decía la norma? Que tengo que tener identificado. Con la identificación, básicamente es el encabezado, donde está el código, donde está la revisión, la fecha de aprobación, y también la norma te decía quién es el responsable de la revisión y la aprobación del documento, que es la parte baja del documento. ¿Quién elabora? ¿Quién es el autor del documento? ¿Quién revisa y quién aprueba? Que era lo que te exigía la norma, ¿verdad? Entonces con esto demostrábamos el cumplimiento. Obviamente que todo lo que les estoy comentando sobre el control de documentos está establecido en un procedimiento de control de documentos y registros. ¿Ya? Ya. Vamos a empezar, ya se terminó el capítulo 7. Vamos a hacer el taller de los aspectos e impactos ambientales que se quedó pendiente de la clase pasada. Pero para eso vamos a tener, por ejemplo, cuáles son los aspectos generalmente y cuál es el impacto que se le asocia a un aspecto. Entonces, esto es una tabla que se generó dentro de una empresa para determinar cuáles son los aspectos en base al consumo de recursos en materia prima y cuál era su impacto.
¿sí? Por ejemplo, como les dije, todo era consumo de materia prima o agotamiento de recursos. Era su aspecto, ¿no? Entonces, dentro de los impactos siempre era agotamiento, contaminación del aire, contaminación del suelo, agotamiento de recursos naturales, etc. En caso de emisiones, en caso de derrames, de residuos peligrosos. Ya. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? El consumo de agua. Cuando se identifica como aspecto ambiental el consumo de agua, su impacto es el agotamiento del recurso hídrico, en este caso, ¿no? Consumo de electricidad, que es básicamente todas las actividades. Cuando usas una computadora, alguna maquinaria, haces como que tu aspecto sea el consumo de electricidad. ¿Y cuál es obviamente su aspecto, su impacto? Es el agotamiento de recursos, igual. Si es que yo hablo de mayor consumo de combustible por congestión del tráfico vehicular, ¿cuál es mi impacto? Contaminación del aire por emisiones de material particulado o gases, gases de monóxido de carbono, etc., ¿no? Otro, por ejemplo, si hablamos del uso de equipo de protección personal, obviamente que es el agotamiento de recursos, y si vamos, cuando ya se termina de usar el material, se pone como residuos sólidos, ¿no? Si hablamos de emisiones de gases refrigerantes, obviamente que todo es la contaminación del aire, como las emisiones de gases refrigerantes, emisiones de gases de combustión, emisiones de gases de combustión por vehículo, emisiones de gases en centrales térmicas, gases de soldadura, solventes, comprimidos de balones, o sea, todo lo que es relacionado a gases, su impacto generalmente es contaminación del aire. Si hablamos con contaminación del suelo, tenemos derrames de aceites, grasas, solventes y hidrocarburos. Contaminación del agua, potencial derrame de aceites, grasas, solventes y hidrocarburos. En ambos casos va la contaminación del suelo o del agua, ¿no? Dependiendo de la actividad donde se realice. Si hablamos del mismo tema, también podría afectar la flora y la fauna de una determinada región, ¿no? También podría ser un impacto ambiental. Si hablamos potencial derrame de ácido de baterías, contaminación del suelo, vertimiento de aguas de lavado, contaminación del agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si hablamos de residuos no peligrosos, que es residuos plásticos, contaminación del suelo, que todo básicamente es contaminación del suelo cuando yo genero un residuo no peligroso, ¿no? Residuos de caucho que son llantas, orgánicos, jardinería, desmontes, etc. Si hablo dentro de residuos peligrosos como contaminantes de aceite, grasas, baterías de celda, baterías de equipos, fluorescentes en desuso, lámparas de mercurio, cables de contenido, al final siempre impacta a una contaminación del suelo. Entre otros. Entonces, básicamente estos son ejemplos de cómo uno identifica qué aspectos tiene como empresa y cuál es su posible impacto. Como les indiqué en la primera clase, el impacto siempre se da agotamiento de recursos, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del agua, agotamiento de recursos, o en este caso que hemos identificado, una afectación a la flora y fauna de la región. Entonces, estos son ejemplos, ¿ya? Y cómo yo los identifico y cómo yo los clasifico. Para eso, primero se tiene que determinar cuál es el proceso donde yo estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un proceso logístico, ¿no? Lo que es compras. ¿Qué actividades se generan dentro del área logística? Podría ser, no sé, uso de equipos de cómputo para generar cotizaciones. ¿Qué otra actividad? Uso de papel, ¿no? Para imprimir los cuadros comparativos, entre otros. De estas actividades que estoy identificando, ¿cuál es mi aspecto ambiental? Si yo estoy diciendo voy a hacer impresiones de las cotizaciones, ¿cuál va a ser el aspecto? Uso de papel. Ese es mi aspecto. ¿Cuál es mi impacto?
agotamiento de recursos. ¿Y cuál también podría ser un impacto? Contaminación del suelo. Entonces yo por cada impacto lo dividiré entre dos, porque cada uno tiene un impacto ambiental distinto. ¿Listo? Si es que estos impactos tienen un requisito legal asociado. Entonces justamente la norma nos decía que identifiquemos si los requisitos legales aplicaban a los requisitos ambientales. ¿Y cuáles son mis criterios de evaluación? En este caso, si yo determino que el cumplimiento del requisito legal es un factor para la evaluación de mi impacto, diré, en este caso, si es un requisito legal, le otorgo 0, y si no es un requisito legal, le otorgo una clasificación de 7. ¿Por qué creen que está en ese sentido? En caso yo tenga un requisito que no está identificado como un requisito legal, obviamente es algo que está más, que se puede incumplir o que no puede tener normativa, yo puedo caer en una falta. Sin embargo, si está asociado a un requisito legal, quiere decir que yo lo puedo controlar, que ya está determinado qué debo hacer. ¿Listo? Nivel de consecuencia o cambio que produce en el medio ambiente. En este caso, la empresa ha determinado que puede ser 1, 2 y 3, dependiendo del nivel de impacto que tiene el ambiente, este impacto ambiental. 1 será bajo, 2 será medio, 3 será alto para el impacto, para el nivel de consecuencia. Y el nivel de probabilidad, qué tan probable es que suceda este impacto ambiental dentro de la organización. En este caso le determina una clasificación de 1, 3 y 7. ¿Sí? 1 será cuando sea casi nada probable que suceda. 3 si será. La empresa misma determina cuáles son sus propios criterios. 3 podría ser que se presente de 2, 3 o 4 veces en un periodo, que podría ser en un mes. O 7 si es que son repetidas veces, ¿no? Si podría ser más de 5 veces en el mes que se... El concierto. Ahí nos quedamos más de frente. Y 7 si es que se repite de 5 a más veces, ¿no? Entonces la empresa determina cuál va a ser sus criterios de evaluación para un impacto ambiental. El nivel de riesgo ambiental, la empresa igual establece, en este caso ha elaborado una pequeña fórmula dentro de la empresa. Mi nivel de riesgo va a ser el requisito legal, que puede ser 0 o 7, más la consecuencia por la probabilidad. El resultado, si me sale mayor de 7, va a ser un aspecto ambiental significativo, y si es menor a 7, simplemente lo dejo como un aspecto ambiental. ¿Y eso lo tiene como procedimiento? Esta metodología, la norma nos decía que debíamos guardarla como información documentada, ¿se acuerdan? Entonces, como les indiqué, esa metodología simplemente se puede demostrar con este documento, siempre y cuando estos requisitos de 0, 7, 1, 2, 3, 1, 3, 7 lo pueda establecer en un cuadro aparte, cuáles son mis niveles. Si no tengo esas consideraciones, te podría declarar la no conformidad. Si es que no lo determino en esa matriz, tendría que haber el procedimiento, donde se determinen justamente estos criterios. ¿Ya? Si sale mayor a 7, dijimos que era un impacto ambiental significativo, un aspecto ambiental significativo, y si era menor, un aspecto ambiental que no necesita más control. Entonces obviamente aquí sale si es significativo o no es significativo en esta columna. ¿Qué controles yo tengo para este requisito? ¿Sí? Si sale significativo, yo tendré que determinar qué controles yo voy a tener. Voy a elaborar documentación, voy a hacer controles de ingeniería, voy a tener una maquinaria que me controle esos aspectos ambientales, voy a contratar más personal, voy a contratar un supervisor para el área. O sea, la empresa ya determina qué acciones va a tomar en base a esta matriz, a estos aspectos que yo he identificado y estos impactos ambientales que son como consecuencia de estos aspectos. Duda, pregunta de esta metodología. Como les indico, esta es una metodología. Como esta, hay varias. La empresa lo determina. Podría ser que no sea con 3 variables, podrían ser 10 variables. Al final la empresa puede decir, yo quiero determinar que sea nada probable, un poco probable, muy probable, bastante probable. Podría ser. O sea, al final ellos van a determinar. Si quieren, no
el requisito legal podrían incluirlo o no podrían incluirlo. En este caso sí le están tomando una ponderación. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Sí. Una pregunta. ¿Qué establece, o sea, en qué me puedo basar para decir si mi aspecto es significativo o no? ¿Qué pasa si eso es, claro, eso es como que a medida del evaluador, pero ¿qué asegura que el evaluador no lo ha hecho? Ya. Esta matriz al final es validada por la gerencia. Solo por la gerencia. Obviamente, sí, por la gerencia, o por la alta dirección, o por un supervisor, y por los responsables de cada área. O sea, esto se trabaja en conjunto con todas las áreas, no lo hace solo el supervisor de medio ambiente o el encargado de medio ambiente, porque ya involucra a todos los procesos de todas las áreas para identificar sus aspectos o impactos. Entonces tiene que estar validada por todos. Lo que hacen es imprimirla, la original, y que sea validada, que sea firmada por todos los responsables de área. Pero no es que solo una persona tiene un solo criterio y en base a eso lo debe evaluar, ¿no? Bueno, no lo tengo ahorita, voy a ver si lo encuentro, quería mostrarles algo adicional. Entonces, otra vez formen los grupos que ya teníamos definidos y vamos a hacer un taller sobre esta identificación y evaluación de proyectos de parques sanitarios. Vamos a hacer los grupos que habíamos formado y me van a identificar, con la premura del tiempo, 7 aspectos con sus impactos y lo van a evaluar en base a esta metodología. ¿Listo? Y ahí me lo presentan para el final. ¿Perdón? 7 aspectos. ¿Ya? Tenemos, por favor, media hora para hacer el trabajo, para